porque la emoción está al servicio de la supervivencia. Viene nuestro equipo genético, si es que no sufrimos de alguna alteración, como pues, algunos niños nacen con una emoción muy baja o casi nula, y entonces hay que cuidarlos, porque no pueden reaccionar ante los estímulos del ambiente como cualquiera de los otros que nacemos con nuestro equipo biológico completo y nuestro equipo biológico emocional completo. No sé si esto les queda claro. Yo creo que es importante hacer la diferenciación entre sensación, emoción y sentimiento. Las tres cosas son parte de un proceso. Pero lo primero que experimentamos cuando estamos en relación con el entorno, o sea, todo el tiempo, lo primero que experimentamos lo hacemos a través de sensaciones, o sea, de registros corpóreos. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, a veces no sé si inmediatamente, surge la emoción como la parte psicológica de nosotros. A veces, más bien muchas veces, yo no puedo distinguir dónde termina la sensación y dónde empieza la emoción. Solo sé que lógicamente hablando, una es primero y otra es después, pero me parece que es algo de fracción de segundos. O sea, la emoción es una respuesta ya psicológica, innata, venimos equipados para esta respuesta, y cuyo objetivo es sobrevivir. Y básicamente tenemos 5 grandes emociones, según yo, según otros autores, bueno, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con algunos autores, pero que solamente es una emoción, que para mí es una sensación. ¿Cómo se llama esa emoción? El asco, el asco. Para algunos autores, el asco es una emoción. Yo digo que no es una emoción, yo digo que es una sensación. ¿Sí? Ayer leí una tesis ¿Sí? de doctorado y ponían asco como emoción. Y la describen con lo que tú pones en las otras. Sí, lo cierto es que las emociones son las que nos permiten estar vivos los primeros años de nuestras vidas. Si se dan cuenta, los niños hasta los 3 años son pura emoción. Propiamente hablando, no tienen sentimientos todavía. Además, todos los mamíferos tenemos las mismas emociones. No se sientan mal, pero sus perros, sus gatos y nosotros tenemos básicamente las mismas emociones. De hecho, los más parecidos a las emociones humanas las manifiestan los elefantes. Los elefantes, sí, exacto. Los elefantes también tienen las mismas emociones que nosotros, o sea, los mamíferos compartimos estas emociones. Seguramente hay otros seres que también comparten estas emociones, pero la verdad yo no sé cómo va la investigación al respecto. Lo que sí sé es que mis plantas crecen mejor ante ciertas circunstancias y se van para abajo ante otras, ¿no? Me imagino que eso también, a lo mejor no le van a llamar emoción, porque la emoción es algo psicológico, pero tiene que ver con sensaciones de agrado o desagrado. Ojo, con sensaciones de agrado o desagrado. Entonces las emociones se fundamentan en sensaciones de agrado o desagrado. Y la emoción es diferente al sentimiento. De hecho, yo les decía, básicamente los niños hasta los 3 años son pura emoción. Todavía no hay propiamente hablando sentimientos. ¿Por qué creen que sea esto? Porque no saben reconocer, no saben ponerle nombre. Exacto, o sea, todavía su desarrollo cognitivo está bajito. Todavía no hay mucha verbalización, por ejemplo. Porque esto es interesante, ¿eh? La emoción no se requiere verbalizar.
simplemente se siente. En cambio, los sentimientos, para poder decir, para poder poner un sentimiento es que ya soy capaz de verbalizar y ponerle un nombre. Porque fíjense, en el sentimiento no es más que una emoción que ya tiene una carga cognitiva y seguramente cultural. ¿Sí? Entonces, de las 5 emociones básicas, nacen las 5 grandes familias de sentimientos. Pero bueno, hoy quedamos de hablar básicamente de emociones, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son estas emociones? Yo digo que son 5. La primera es, fíjense, toda emoción está al servicio de la sobrevivencia. ¿Sí? La primera emoción es el miedo. ¿El miedo para qué nos sirve? Para cuidarnos. De del peligro. lo que percibimos como peligroso. ¿Sí? Y los niños reaccionan, los bebés reaccionan a lo que perciben como peligroso con miedo y se echan para atrás. Corren si pueden, gatean los que no pueden, pero se echan para atrás. Luego viene el afecto. La emoción de afecto, que es afecto, no es amor, es de lo más primitiva. O sea, me siento atraída hacia aquello que me puede satisfacer una necesidad. Y entonces, pues hay afecto hacia la madre, pues cómo no. O hacia quien haga el papel de madre. Entonces es esta emoción que busca la vinculación por sobrevivencia. ¿Sí se cacha? Si no me da alguien de comer, pues... La siguiente emoción es tristeza. Ya se la saben, ¿verdad? La tristeza es una emoción que básicamente nos ayuda a alejarnos de aquello que nos ha desilusionado. Nos ayuda a alejarnos de aquello que no está dando buenos resultados en nuestra vida. A mí me parece una emoción muy inteligente. O bueno, todas son muy inteligentes, pero muy interesante. O sea, le quito la energía a donde yo estaba y me echo para atrás. Porque de alguna manera percibo, no racionalizo, percibo que ahí no hay más, que ahí no hay. Y entonces me retiro. La tristeza nos ayuda a retirarnos. El enojo ese es más fácil, ¿no? Bueno, para mí. ¿Para qué ayuda el enojo? Para defendernos. Fíjense, no es para correr. El miedo nos ayuda a correr. El enojo nos ayuda a estar alertas y buscar la mejor manera de defendernos de lo que percibimos como una invasión, como una amenaza a nuestra supervivencia. Es la emoción más energética, porque implica enfrentarse con el mundo. Y por último, la emoción de alegría, que esta es muy padre porque la alegría, su objetivo es vivificarnos, o sea, la alegría nos carga la pila, nos permite sentir entusiasmo posteriormente. Entonces, estos son básicamente los objetivos de la emoción. Imagínense si no pudiéramos sentir alguna de estas emociones. Si no pudiéramos sentir miedo, ¿qué nos pasaría? Estarías en riesgo todo el tiempo. Si no pudieras sentir afecto, ¿qué es lo que les pasa a los autistas? No te vinculas. No te vinculas, o sea, es como vivir en un mundo de absoluto aislamiento. Si no contactamos la tristeza, nos quedaríamos pegados a aquello que nos es destructivo. Si no contactáramos el enojo, no sabríamos defendernos. Y si no contactáramos la alegría, andaríamos
deprimidos todo el tiempo. Pero fíjense, aquí viene lo interesante de las emociones. No nacemos iguales. Sí, todos nacemos con las 5 emociones, pero no en su misma intensidad. Porque aquí entra un elemento que a veces no tomamos en cuenta y que se llama el temperamento. Luego otros les han puesto otros nombres, ¿no? Al temperamento le ponen, La coraza. sí, no, pero le ponen lo que maneja Naranjo, Sí, el enneagrama. el enneagrama, ¿no? Y que yo soy 5, y el enneagrama de la esencia, que es más bien yo soy marcial, yo soy jovial. O sea, ha habido otras ramificaciones que explican fundamentalmente o que tratan de evidenciar que nacemos diferentes en cuanto a frecuencia e intensidad de sentir lo que sentimos. O sea, indudablemente, y lo podemos ver desde los bebecitos, hay bebés capaces de enojarse con una facilidad y que les cuesta mucho más trabajo, por ejemplo, sentir miedo. Mi hijo más chico es buenísimo para todo lo arriesgado. A mí me da miedo que no le da miedo. Entonces hay que andarlo cuidando porque hace tonterías. Entonces digo, hijo, ojalá que no se dedique a deportes extremos porque está hecho para eso. O sea, es muy capaz de contactar su energía, pero bastante bajón en su contacto con lo que puede ser perjudicial. O sea, tengo la impresión de que la emoción de miedo es su última. ¿Sí? Y la de enojo es su primera. Pero tengo otro hijo que desde chiquito era serio y formal. Miraba desde lejos, si te hacía el favor. Ese es muy hábil para entristecerse. Es melancólico de temperamento. ¿Sí? Entonces fácilmente se desilusiona. Fácilmente se echa para atrás y se aísla. Bueno, últimamente lo veo mejor, pero ha habido que meterle ganas para que se enoje, por ejemplo. Y fíjense, esto es temperamento. Yo sigo pensando que los 4 temperamentos básicos, desde los griegos, son ciertos. O sea, me parece que el temperamento colérico, su especialidad es la emoción del enojo. El temperamento sanguíneo, su especialidad es la emoción de la alegría. El temperamento melancólico, su especialidad es la tristeza, y el temperamento flemático es el miedo. Por ahí no sé qué hacer con el otro sentimiento. Todavía no me lo explico muy bien qué hacemos con los afectuosos, pero me imagino que el afecto, fíjense, la emoción de afecto, de vinculación, me parece que es de otra categoría que las otras 4 emociones. Implica como una involucración más global de la persona para vincularse. Pero todavía no me lo explico muy bien. O sea, me parece que los temperamentos originales tienen que ver con esto, con esta habilidad mayor o menor que tenemos desde el nacimiento para contactar alguna de nuestras emociones. Si no, ustedes revisen cuál es su emoción más fácil de contactar. La emoción, miedo, afecto, tristeza, enojo o alegría. ¿Y cuál es su más difícil? ¿Cómo son en la vida? ¿Cómo son en la vida? Si su más fácil es el miedo, son collonas y collones. O sea, todo les da un poquito de miedo, son hiper precavidos, ¿no? Si su emoción favorita es el afecto, son los encargados o las encargadas de vincular, de promover la relación, de que las cosas vayan bien entre las personas.
Pero si su especialidad es la tristeza, uy, son poetas, músicos, les es fácil estar aislados, les gusta la soledad, ¿no? Si su emoción favorita es, ¿cuál me falta? El enojo, son los guerreros del mundo, los líderes, los guerreros, los que van a las marchas, los que hacen desmadre. Pintan monumentos. ¿Eh? Pintan monumentos. Pues yo creo que ni siquiera son esos los mandan a pintar monumentos. Yo tengo la impresión de que ahí hay un boicot muy serio para hacer burla de las marchas. Pero bueno, cuando sí de veras nos enoja algo, a los que son de ese temperamento, pues es muy fácil que salgan enojados y que pongan límites. No sé si justos o injustos, no importa. Porque fíjense, nosotros reaccionamos a nuestra percepción de la realidad, pero nadie reacciona a la realidad misma. Y si nuestra percepción de la realidad está tamizada por nuestro temperamento, pues vamos a reaccionar con mayor fuerza e interpretando la realidad o percibiendo la realidad de acuerdo a los lentes que traemos puestos. Y los lentes innatos que traemos puestos son las emociones. Y me falta uno, ¿verdad? La alegría. La alegría, sí. Esos me caen bien porque nos ayudan en la vida. Los que son alegres, por naturaleza, son los entusiastas. ¿Quién sabe si dure su entusiasmo? ¿Sí? Pero seguro que se alían con alguien como un líder para que el entusiasmo se haga realidad, ¿no? Pero son los optimistas, son los que, no se preocupen, nos va a ir muy bien. A veces yo he visto que más el sentimiento tiene que ver con la respuesta motora de la emoción. Así es. O sea, por ejemplo, a veces me enojo porque necesito sentirme cargado energéticamente. Así es. O sea, porque hay algo que me está deprimiendo. Sí, o algo yo así. conozco eso. Y entonces, para mí es mucho más fácil enojarme porque puedo enfrentar mucho más lo que sigue. Entonces cambio un sentimiento por mi sentimiento que es mi especialidad. ¿Sí? Porque ese sí lo sé manejar. O la energía que da cada sentimiento. O la energía que da cada sentimiento. Así es. Fíjense, es muy curioso porque para yo poder ser alguien cuya especialidad y cuya innata especialidad sea ser enojona, necesito un cuerpo. Ven este cuerpecito. Este es el cuerpo que se necesita para poner límites. Déjenme mirar ese cuerpecito. ¿Ustedes creen que su emoción es enojo? Bueno, no te conozco enojado, así es. Pero fíjate, para que tú poderte enojar, necesitas estar muy cargado. Y es el cuerpo el que te ayuda a la carga. Porque si no, pues no hay cuerpo que ayude. Hay cuerpos que no ayudan a poner límites, ¿no? Y hay cuerpos que son facilitadores. Hay cuerpos que no ayudan a esconderse. No son muy transparentes. ¿Sí? Los melancólicos suelen ser más delgadones. Suelen ser, pero hay excepciones, por supuesto. ¿Sí se cacha? O sea, parece que el conjunto entre fisiología y emoción tiene una relación directa. Entonces, y además es algo para nuestra ventaja o nuestra desgracia, ya no sé, que no podemos cambiar mucho. O sea, como venimos equipados, venimos equipados. Lo más que podemos hacer es tratar de desarrollar aquello para lo que no estamos tan bien equipados. Y esa es la tarea del terapeuta y del facilitador. Ayudar a que la persona, ayudar a que el niño pueda sentir y vivenciar mejor aquello que le cuesta trabajo. Entonces, yo con mis hijos, yo sé
que al más chiquito pues no le tengo que enseñar a enojarse. No, solito lo hace. ¿Qué le voy a tener que enseñar? Cuidarse. ¿Eh? A cuidar. A cuidarse. Porque si no, cualquier día de estos me queda en una montaña colgado, ¿no? Al más grande de mis hijos le tengo que enseñar a enojarse y ya lo está aprendiendo. Para mi desgracia, porque también es eso. Cuando logramos incorporar algo que estaba disminuido en nosotros, la gente se asombra. Te dice, pero tú no eras así. Pues sí, no era, pero he desarrollado mi potencialidad y ya soy. Y fíjense, básicamente yo creo que esa es la tarea de la terapia. La terapia consiste en ayudarnos a desarrollar lo subdesarrollado, pero para nada consiste en controlar lo que sí es una potencialidad, lo que sí es un recurso. ¿Sí? Te pones cara de qué está diciendo esto. No, es que sí es ¿Sí? O sea, al menos la psicología humanista no busca que nosotros controlemos lo que tenemos. Busca que desarrollemos lo que está disminuido. Pero lo que ya está presente, déjalo ser. ¿Cuándo se exagera lo que somos? Cuando no hemos desarrollado lo que está disminuido en nosotros. Y entonces nuestra estrategia de trabajo consiste en aumentar lo disminuido, en contactar mejor lo disminuido. Ya no sé qué más decía, a ver, pregúntenme. Es como un equilibrio, ¿no? O sea, a la hora que no tengo algo desarrollado, pues va a salir esto. Va a salir muy brusco. Entonces, Sí, con solo tratar lo que no tengo desarrollado, se va a equilibrar lo otro. No es necesario así poner es, atención a eso. así es. Porque como nada más tenemos una fuente de energía, nada más la distribuimos diferente. Exacto. Exactamente. Sí, en eso consiste. Y a veces yo creo que también es lo que nos hace figura, ¿no? Porque a veces estamos más atentos de cuando nos enojamos. Entonces la gente llega a terapia a decir, no me pongo triste, pero si se detienen, sí pueden reconocer que hay momentos que se ponen tristes, pero que no atienden. O sea, no son su figura, sino más lo que... Porque a veces cuando te detienes te das cuenta que sí has estado en algunos momentos. Sí, la cosa es que con respecto a la emoción, como la emoción es tan básica, muchas veces ni nos damos cuenta que lo estamos sintiendo, pero los demás sí se dan cuenta. Eso es muy curioso con respecto a la emoción. La emoción es tan básica que es de corta duración para empezar. Se va rapidito, pero se nos nota un montón. Aún las emociones como la tristeza, que son de baja intensidad, los demás la ven con mucha más facilidad que quien la está viviendo, ¿no? Si no piensen, los que tienen hijos, piensen en sus hijos. De las 5 emociones básicas, seguro que ustedes perciben dónde andan, aunque no se los digan, ¿o no? Sí. Ahora bien, acuérdense que cada emoción responde, está ahí, porque tiene un objetivo de supervivencia. Entonces, a veces me preguntan, oye, ¿qué hago con mi hijo? Porque siente mucho enojo. Pues yo les digo, pues déjalo sentir el enojo. Más bien vamos a ver qué es lo que no contacta mucho, qué es lo que no se deja sentir mucho. Eso es lo que tiene que aprender. ¿Para qué? Para tener una supervivencia equilibrada. Y para que cuando sea mayor no se sobreespecialice en alguna de las familias de sentimientos. Porque fíjense, las 5 emociones básicas se convierten en las 5 familias de sentimientos. Acuérdense que con el sentimiento ya entra la cognición. Ya verbalizamos, ya etiquetamos, ya nombramos al sentimiento. Entonces, si yo desde chiquito no ayudo o no me ayudan a contactar las 5 emociones, cuando sea grande voy a estar deficitaria en algo. Si no, vean ustedes, ¿en qué están deficitarios? ¿Sí cachan cuál es su emoción deficitaria?
¿Quién les ayudó con esa emoción cuando eran niños, niñas? Seguramente nadie. Seguramente su entorno no les permitía, por alguna razón, tocar esa emoción. ¿Sí se cacha? Entonces, entre menos seamos capaces de tocar las 5 emociones básicas, más fregados vamos a estar en el futuro. Y más vamos a sobreespecializarnos en algo que por el solo hecho de sobreespecializarnos puede resultar destructivo, autodestructivo. Y destructivo en el ambiente, por supuesto. A mí me gustaría aprovechar a preguntarte cosas de ti. No sé si me permitas este foro porque no te conozco. Ah, sí, pregunta. ¿Alguien más tiene algo que preguntar de la emoción? Yo tengo una pregunta. Ah, después de ella si quieres. Ajá. Sí, entonces, emoción es igual a temperamento. Entonces, bueno, más o menos. Sí. Y podríamos decir entonces que carácter tiene que ver con los sentimientos Mira, carácter tiene que ver con la rigidización de las emociones. de las emociones. Y se carga a... Y tendría que ver con sentimientos de deterioro. Ah, ok. Sí, alguien ya tomaron aquí algunos el curso de sentimientos. ¿Se acuerdan que hay sentimientos de desarrollo y sentimientos de deterioro? Entre más rigidez hay en una persona, más carácter, como era, a la antigua se decía carácter, más rigidez hay, y entonces más sentimientos de deterioro de esa familia vamos a tener. Y entonces de ahí viene que el temperamento no se puede modificar, pero el carácter sí se puede A ver, el temperamento no se puede modificar, pero sí podemos modificar nuestra personalidad. Equilibrar nuestra personalidad. ¿Y la personalidad dónde va? Pues es la organización de todo lo que somos. Ah, ok. Sí. Emociones y sentimientos. Ajá. Ah, ok, ya. Sí. Sí. A mí me gusta más la palabra personalidad que la palabra carácter. Entonces la personalidad... Porque la palabra carácter tiene una implicación de rigidez Y es extrema. negativa. Y es negativa, sí. Y personalidad es la manera en cómo estamos organizados Es el conjunto en de- un momento dado. Es más, la personalidad que yo tengo ahora se parece en algo a la que tenía hace 10 años, pero mi personalidad ha cambiado. Si no, pregúntales a algunos. Ahora sí, ¿hay de emoción también? Sí. Viene de ahí. Perdón. Te voy a dar el chance, no te preocupes, viene de ahí. Usted mencionó que el temperamento ya viene en nosotros. Es una carga genética, sí. Pero, bueno, yo no tengo hijos, no sabría decirles cómo funciona un bebé, ¿no? Pero, las emociones también dependen mucho qué tanto salen, qué tanto no, de un contexto en el que estás, Ah, por supuesto. ¿no? Entonces, quiero macharnos. Pero fíjate, de eso dependen más los sentimientos. La emoción Ajá. es algo innato, espontáneo e inmediato. Ujú. Pero, ok. Claro, la emoción en relación con el entorno va a ser suprimida o reforzada. Eso es, ajá, pero Ujú. pero eso en realidad para mí es lo que afecta la carencia o Por como supuesto. dices, la parte de qué tanto lo vas a potencializar y Sí, qué tanto por no. supuesto. O sea, sí es una parte de Sí. entorno. Un Así bebé es. que desde que nace no lo tocan, obviamente va a tener una carencia. Evidentemente. de afecto. Un Evidentemente. bebé que llora y lo dejan solo, o sea, esta parte en la que es una mezcla entre entorno y como dices, que ya Siempre. tiene uno con una predisposición a... Así es. Fíjate, algo que no dije, pero mejor debí haberlo dicho, es que ninguna emoción es individual. Siempre está en relación con algo que está ocurriendo en el entorno. Está relacionada con los... Siempre está relacionada con lo que está ocurriendo aquí y ahora. Siempre. Claro, tenemos una capacidad innata para una respuesta más fuerte o menos Ese fuerte. es el temperamento. Ese es el temperamento. Ah, es que es lo que no Ese es el temperamento, exacto. Gracias. Y nada más, como esto de que siempre está relacionada con el entorno, también está relacionada siempre con una necesidad que no necesariamente es una necesidad primaria, ¿no? O sea, hay como la necesidad de sobrevivir o el miedo a sobrevivir, sino ya hay algo más de fondo que igual El lo sentimiento, analizamos. ese es el sentimiento. Ok, sí, sí. Pero la emoción
siempre está relacionada con una necesidad primaria. Ok. Cuando ya es una necesidad más elaboradona, ya estamos hablando de sentimiento. Viene ya, pregúntame lo que quieras. Pues a mí me interesa mucho como saber cómo te sientes hoy con todo lo que has hecho en la vida y lo que has logrado. O sea, me interesa como la parte humana de Miriam, que probablemente nunca me siente a tomar un café contigo. Y bueno, pues esto que tienes atrás de ti, hablas de tantas cosas de tu persona y simplemente estoy interesada. Pero no. ¿Cómo me siento hoy? Vamos a ver, depende de qué. En el instituto me siento muy feliz. Yo siento que yo llego aquí y algo energéticamente me pone muy bien. Me mejoro de ánimo y de salud. En mi vida personal me siento muy bien, pero me implica un esfuerzo tener hijos chiquitos. Pero son sensacionales. Ya sabes, esa sensación de los amas y los odias, dependiendo de la hora del día, ¿no? O sea, esos me tienen viva a fuerza. También hay otros momentos donde me siento añosa. Y esos no son muy agradables, pero son reales. Ahora, déjame decirte, con respecto al instituto, digo, se me olvida. Yo creo que por eso tengo que venir, para acordarme que sí es cierto. Y cuando lo veo, cuando me dejo sentirlo, me hace muy feliz. Pero no creas que lo siento todo el tiempo. Yo no me considero una gente muy orgullosa. A ratos me siento muy orgullosa. Y me parece que está padre eso. Pero a ratos también me considero media, se me olvida, como desmemoriada. Porque pues mucho de eso es el pasado. Y algo que ocurre con la edad es que te vas olvidando de cosas. Y entonces, para mí sí es muy importante volver a entrar en contacto con estas realidades. Con la realidad de qué significa el instituto, de qué significo yo en el instituto, pero también con la realidad de qué significa para mí ser mamá a esta altura del partido, con la realidad de lo que significa ser alguien que es una punta de lanza en cuanto a estoy casado con una mujer y tengo hijos, y eso es rarísimo en este mundo, ¿no? A veces es padre, a veces es terrible. Pero yo diría que yo dependo de cómo me siento por momentos, de acuerdo a la situación que estoy viviendo. Y los sentimientos de la Matea, ¿cuál es el tuyo? Bueno, te voy a hablar de cuál era el mío. Yo creía que mi especialidad era el enojo, ¿sí? Pero he descubierto, triste y alegremente, sí fue, pero lo que fui descubriendo es que yo me enojaba para no sentir miedo y para no sentir tristeza. Era tu mecánica de defensa. Era mi mecánica. Si me preguntas cuál es mi temperamento, te lo voy a decir. Soy melancólica. Sí. No parece, ¿verdad? Sí, soy melancólica, colérica. Pero mi melancólico es lo más fuerte. Ir descubriendo esto me ha tomado años. O sea, descubrir que el sentimiento base que yo tengo se llama tristeza y miedo, fíjate, la tristeza por mi carga genética y miedo porque fue el sentimiento familiar oculto, más importante. Mi mamá era una miedosa horrenda, yo también. Lo aprendí, eso no venía en mi genética, ¿sí? Lo aprendí, pero lo aprendí rete bien, mano. Ahora me doy cuenta, pero en mi genética sí venía la tristeza. Entonces, ¿qué hice? Pues para compensar la tristeza y gracias a este cuerpecito, ¿no? Pues lo más funcional para una época era enojarme. Entonces soy lo que llamaríamos alguien contrafóbico. Bueno, era.
lo que llamaríamos alguien contrafóbico. ¿Se saben qué es la contrafobia? O sea, aparento exactamente lo opuesto de lo que realmente soy. Entonces, aparento que mi facilidad es el enojo, cuando en realidad lo que estoy sintiendo es tristeza o miedo. ¿Sí se cacha? Entonces, no nos vayamos con la finta de nuestras predefiniciones. Sigamos descubriendo quiénes somos. Además es una experiencia muy padre, porque muy padre a veces y horrible otras veces. Sí, muy padre porque dices, qué padre, y otras veces dices, qué mal, ¿no? Pero ese es el proceso de crecimiento. Es un proceso de irnos descubriendo áreas que parecía que no teníamos, que aprendimos a ocultarlas, inclusive. Ajá. O sea, nuestro temperamento, como lo estoy entendiendo de tu experiencia, es que es justamente lo opuesto de lo que... En mí. Ajá, o sea, en general no es así. En general no es así. Yo, como un ajuste creativo, Ajá. lo que hice fue Sí, compensar. compensar, claro. Eso, ajá. Y déjenme decirles, Como en todos general. compensamos. Esa es la mala y la buena noticia. No se hagan. El temperamento no es lo que, no es el que estamos compensando, ¿no es ese? Ese es el que estamos compensando. El que nos falta, ese es el que es nuestro temperamento. No, es al revés. es al revés. El temperamento es el que traemos el equipo biológico, pero con tal de no sentirlo, porque a lo mejor es muy intenso, compensamos. Por eso, o sea, es el que te hace compensar. Pues. Exacto. O sea, no es, No siempre, pero en general sí. En general es que yo no, como tú dices, yo en realidad no me enojo. El principal es el miedo o la tristeza. Por eso compenso con el otro. Así es, para que no sea, inclusive compenso de una manera sabia, para que no vaya a dominar. Fíjense, todas nuestras compensaciones son sabias. No es a lo güey. ¿De dónde viene esa sabiduría? De la sabiduría organísmica, o sea, sí hay en nosotros una tendencia al orden interno, ¿sí saben eso? Bueno, se llama tendencia actualizante según Carl Rogers, y es esto que es innato en nosotros, que busca el equilibrio y que busca la estabilidad. Entonces, buscando el equilibrio y la estabilidad, empezamos a compensar. Y además me parece muy bien, porque compensar implica desarrollar habilidades. Eso es bonito, ¿no? Compensar implica desarrollar habilidades. La bronca es que nos quedemos rígidamente compensando. El problema no es la compensación, el problema es la rigidez. A ver, el problema no es ser como somos, es pensar que así somos y ya. Ajá. Es la pérdida de la espontaneidad, exactamente, de lo que Peirce hablaba como la pérdida de la espontaneidad. A mí algo que me preocupa es ver cómo la gente al ir volviéndose añosa se va rigidizando. Eso a mí me asusta. Es como una manera de decir, yo ya hasta esto soy y aquí acabé. Y eso es peligrosísimo, porque entonces sí la gente empieza a morirse un poco. Deja de seguirse desarrollando. Y muchísima gente hace eso. Yo por eso digo que... hablando también del hipocampo y el hipotálamo. Ándale, pero los puedes poner a funcionar, ¿no? Sí, exacto. Yo digo que lo que no se trabaja, con los años, se evidencia de una manera muy fuerte. ¿No? Entonces hay que trabajarlo antes de que se rigidice. Ya ves, Gaby. ¿Sí se cacha? Precisamente la gente más rígida es la que te dice que no va a cambiar, no quiere cambiar, no tiene la voluntad para hacerlo. Debe darle mucho miedo cambiar, sí. Porque fíjense, no se olviden que somos humanistas y que pensamos que siempre damos la mejor respuesta posible, aunque sea pinche.
Que a veces es un asunto de falta de apoyo. Claro, mira, yo estaba pensando, ahorita está el viral, el cuate que pateó a la chava, el carro de la chava y le aventó el café. Y digo, ¿qué le pasará a ese cuate, mano? ¿En qué se habrá sentido tan amenazado para llegar a esos extremos? Pasa ahí, ¿no? ¿Qué le pasó? Seguro, como humanista lo digo, fue su mejor respuesta posible. Muy pinche. Pero para lo que él estaba viviendo fue su mejor respuesta. Pues mira, yo más bien digo, pobre cuate, ¿qué le estará pasando? ¿Qué estará viviendo? Y también la chava tuvo su parte, pero bueno, a ella la siento más respondiendo al momento presente. Sí, más espontánea. Más espontánea, y él con una rigidez enorme. Pero fue su mejor respuesta. Algo lo ocasionó esta chava en su proyección. Veto a saber, a tanto no llego, pero seguramente fue algo que a él lo amenazó muchísimo. No le está pasando padre. Pues seguramente, ¿no? Y ahora ya no sabe qué hacer, ya está peor. ¿Sí? Pero, o sea, se hizo lo mejor que pudo, aunque sea un pinchón, o muy pinchón, o destructivo inclusive. ¿Sí? Más preguntas. ¿Cómo vamos? Sobre el tiempo, muy bien. ¿Y la vergüenza dónde la pondrías? La vergüenza es un sentimiento aprendido de deterioro. No es un sentimiento natural. Sí, y tiene que ver con una experiencia negativa en el entorno, donde he recibido el mensaje de que no valgo. No está bien como yo soy. No está bien como yo soy. Lo que soy, Porque fíjense, la diferencia entre vergüenza y culpa es que la vergüenza habla de mi ser, la culpa habla de mi hacer. Entonces es mejor sentir culpa que sentir vergüenza, yo creo. Sí. Las sensaciones entonces son aprendidas. No, las sensaciones son innatas. No, o sea, ¿cómo le diré? Los sentimientos, como los... Eso, perdón, los sentimientos son aprendidos. Los sentimientos tienen las dos... Mira, los sentimientos provienen de la emoción, provienen de la experiencia. Pero de un contexto que te está marcando también. Sí, para bien o para mal. Por eso Acuérdense, el sentimiento tiene dos cosas. Tiene la emoción base, más la parte cognitiva, donde ya podemos etiquetar la emoción, más la parte de experiencia en relación con el entorno. Sí, o sea, es como al chavo que dijeron del café, obviamente fue una experiencia, algo aprendido que lo llevó a que eso de afuera se le ¿Quién sabe qué le votó? ¿Quién sabe qué le votó? Pero me refiero, no, como dices, no fue una reacción a la situación literal que está pasando. No. Es, tú me causaste algo que yo acá traigo. O sea, Fue una reacción a la situación que quién sabe qué le votó. Ajá, y ese votar es el aprendizaje. Ese votar, en este caso me parece que tiene que ver con su aprendizaje personal. Sí. Me parece que has como tocado muchas veces en esta parte académica y de investigación, y me gustaría preguntarte ¿a dónde vas? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Ver a mis hijos crecidos? Creo que a nivel personal me falta asumir que voy en proceso de deterioro, asumir más mi proceso físico de deterioro, que es mi gran trabajo en este momento. ¿Y qué me falta? Mira, no sé en específico qué, pero lo que sí quiero es seguir viva. Y el Congreso, por favor. Vayan. ¿Ya vieron? No han visto. Ya está el letrero abajo de todo lo que va a haber en el Congreso. Miren, vayan al Congreso porque va a ser divertido. Primero. O sea, la pachanga del sábado va a estar padrísima. Mira, segundo, porque hay talleres muy interesantes, hay conferencias muy interesantes y hay paneles muy interesantes.
O sea, es un congreso muy completo. Va a haber alumnos y exalumnos. Dense cuenta que nosotros tenemos aproximadamente 10,000 egresados. 12,000 ya. Bueno, 12,000 Oye, egresados. como esas dos que están en el... Sí, como esas dos que están ahí, son egresadas. Aunque somos jóvenes. Aunque son jóvenes. Y bueno, a mí me parece que el ir a un congreso te pone en una posición de revisar dónde estás tú en comparación, tanto nacional como internacionalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo? Hemos cubierto el tiempo. Bueno, a todos los que me están viendo en Facebook, ahora sí, no sé cuántas horas después de que esté grabado esto, les mando un abrazo. Yo supongo que para enero o para diciembre tendremos otra. Bueno, espero que para diciembre. Esperemos que para diciembre podamos volver a salir en Facebook Live. Y les mando un abrazo con mi cariño. Bye bye.